Hay algo que veo una y otra vez en mis acompañamientos, en conversaciones con otras personas, en procesos personales, y es personas que saben perfectamente lo que quieren hacer, lo que quieren cambiar, lo que quieren mantener en el tiempo y aún así no ocurre. Tienen claridad, tienen intención, a veces también tienen un montón de recursos, de teoría, de herramientas y entienden el qué y muchas veces también entienden el para qué, pero cuando pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes, empieza a aparecer esa sensación de bloqueo, de cansancio, de inconsistencia y entonces llega esa frase que seguro que te suena porque a lo mejor la has dicho o la has pronunciado alguna vez y es: sé lo que quiero pero no lo mantengo, empiezo muy bien y luego me voy diluyendo o algo falla pero no sé qué es. Y durante mucho tiempo hemos intentado arreglar esto desde la superficie a través de nuevas herramientas, aplicaciones, listas, más ahora sí, o más disciplina o fuerza de voluntad o incluso control. Pero hay una variable que casi nadie mira, una variable que es más silenciosa porque opera por debajo de todo aquello que intentas hacer y que influye en ti más de lo que crees. Y de eso va el episodio de hoy, del entorno. Y cuando digo entorno, aquí lo normal es que pienses en el lugar en donde vives, en tu casa, en tu oficina, en lo que te rodea, o también en las personas, tu familia, tus compañeros, amigos, pareja, y eso forma parte, pero es solo una parte. Yo veo el entorno como algo más amplio, como ese conjunto de estímulos que influyen en cómo piensas, en cómo decides, en cómo actúas, sin que tengas que decidirlo conscientemente. Es lo que te rodea, pero también es aquello que ves cada día, lo que consumes, lo que se espera de ti, el ritmo en el que te mueves, lo que has normalizado, esto es clave, y lo que forma parte del paisaje de tal manera que ni te lo cuestionas. Y esta frase es importante y es que el entorno no te obliga, pero predispone. Predispone tu atención, predispone tu energía y también predispone tu manera de elegir. Y cuando se entiende esto, muchas cosas que antes parecían fallos personales, de pronto se ordenan de otra manera. Por si llegas por primera vez al podcast, soy Esther y desde 2019 acompaño a personas que quieren dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir en sus términos como práctica diaria. Trabajo con tiempo, energía, atención y dinero como sistemas que se pueden diseñar. Y una de las cosas más claras que he visto con el tiempo es esta, y es que no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que el entorno facilita. Y no lo digo como drama, sino como observación y como algo que veo en procesos reales. ¿Cuántas veces nos han vendido la fuerza de voluntad como el gran motor del cambio? Que si de verdad quieres algo, te organizas, te esfuerzas, te pones y ya lo tienes. Y ojo que la fuerza de voluntad existe, sirve para momentos puntuales, para un empujón, para de pronto atravesar una resistencia concreta o para tomar una decisión incómoda una mañana. Pero la fuerza de voluntad no es un sistema y tampoco es ilimitada y de hecho se agota muy pronto. Y el problema aparece cuando intentas sostener decisiones importantes luchando contra el contexto todo el día, todos los días de la semana y durante meses. Ahí no falla tu constancia, sino el planteamiento. Porque no cambias las cosas luchando contra la realidad que ya existe, sino que las cambias construyendo un modelo nuevo que vuelva obsoleto al anterior. Y eso es exactamente lo que hace el entorno. Te da un modelo y si no lo cambias, acabas volviendo ahí. Porque cuando dependes solo de la voluntad para sostener lo que quieres construir, lo que pasa es que cada decisión te cuesta, cada no te drena, o cada vez que eliges lo que quieres frente a lo que el entorno te pone delante, consumes energía. Y esto tiene una consecuencia, y es que empiezas a vivir cualquier tipo de cambio como una pelea. ¿Y qué pasa cuando el cambio se vive como una pelea? Pues que antes o después se abandona. Y aquí te pongo ejemplos muy concretos. Imagínate que quieres cuidar más tu alimentación, quieres comer de una manera que te sienta bien, saludable, pero tu cocina está montada de tal manera que cuando abres la despensa o la nevera, lo primero que ves son snacks ultraprocesados, algo rápido, y cuando llegas cansada a casa, eso es lo que está disponible. Se puede sostener tu decisión, claro, pero cada vez que tengas hambre, cada vez que estés cansada, cada vez que abras la nevera, de pronto esa decisión se va a convertir en una microbatalla, porque estás decidiendo comer mejor 100 veces.
Y eso agota no por la falta de capacidad, sino porque estás construyendo a base de fricción constante con el entorno. Otro ejemplo que veo muchísimo son los límites con el trabajo. De pronto quieres cerrar el ordenador a una hora, te lo has prometido, sabes qué te hace bien y qué es lo que necesitas, pero tu entorno laboral ha normalizado mensajes fuera de horario, urgencias que no son urgencias y una disponibilidad que se da por hecha. Aquí también puedes sostener tu límite, pero cada mensaje fuera de horario te está obligando a decidir de nuevo. ¿Será que contesto o no contesto? Te roba la atención. Y lo que se vuelve pesado no es el límite en sí, es sostenerlo en un contexto que lo contradice. Y entonces aquí te acabas diciendo, me falta disciplina. Y no, aquí lo que falta es estructura, porque cuando tú intentas ir hacia un lugar y el entorno empuja hacia otro, la fricción es continua. ¿Y qué pasa? Que la fricción cansa muchísimo. No te va a romper el primer día, pero te va erosionando poco a poco. Y aquí viene para mí una de las ideas más importantes, y es que el entorno no solo influye en lo que haces, sino que también influye en quién te conviertes. Porque somos producto en gran parte de los espacios que habitamos, de las personas con las que convivimos, de los estímulos que repetimos y de los ritmos que aceptamos como normales. El entorno actúa como un entrenador que no vemos, que es como muy sutil y está de fondo, no te da órdenes, pero te va moldeando en qué te parece razonable, qué te parece excesivo, qué te parece posible, o qué te parece serio, o también qué te parece irresponsable. Por eso cambiar decisiones sin cambiar de entorno muchas veces se siente como ir contra una pared invisible. Y no es porque no puedas, sino porque estás intentando vivir como la persona que quieres ser dentro del escenario que todavía sostiene a la persona que has sido. Piensa en esto. ¿Dónde trabajas cada día y cómo está dispuesto ese espacio? ¿Con qué personas pasas la mayor parte de tu tiempo y qué se ha normalizado en esos círculos? ¿Qué tipo de conversaciones tienes una y otra vez? ¿Qué pasa cuando dices no o pones un límite? ¿Qué pasa también cuando decides bajar el ritmo? ¿Qué pasa cuando te priorizas? Y esto es contexto, y el contexto tiene más poder del que solemos admitir. Te lo cuento desde un lugar personal también. Hubo una época en la que trabajaba desde casa sola muchas horas y me iba bien hasta que dejó de irme bien, y es que empecé a notar una sensación de repetición, de días muy parecidos, y pensaba que necesitaba separar mejor, que tenía que mentalizarme, que tenía que ser capaz de descansar en casa, pero mi entorno no ayudaba a esa separación. Mi cerebro no distinguía aquí trabajo, aquí descanso, porque todo ocurría en el mismo lugar. Entonces empecé a trabajar en cafeterías, en coworkings, en otros espacios, y noté rápido el cambio que se daba al moverme de escenario, porque el espacio estaba haciendo parte del trabajo por mí. Mi cuerpo entendía, aquí trabajo, y luego cuando volvía a casa podía descansar mejor, y mi casa dejaba de ser un recordatorio vivo de cosas pendientes por hacer. Y esto es clave porque no es cuestión de ser más fuerte y vencer al entorno, sino que es diseñar un entorno que deje de contradecir lo que estás intentando sostener. Y esto de rotar espacios, hay personas que lo usan como una herramienta a su favor, cambiar de espacio para cambiar el estado mental. Y seguro que has experimentado que cuando un fin de semana te vas a otro lugar, lo vives desde un lugar de tranquilidad, más que si te propones descansar dentro de casa, porque la casa suele recordarte cosas pendientes que están muy a mano y que rápidamente te pueden activar saboteando tu intención de descanso. Y esto quiero hilarlo con algo que para mí está en el centro de todo, que es el criterio, porque normalmente hablamos de decisiones como si fueran algo totalmente interno, como si elegir dependiera solo de ti. Y sí, claro que depende de ti, pero también el entorno condiciona el criterio desde el que eliges. Me explico. El entorno te propone qué es lo lógico, qué es lo responsable, qué es lo que va antes, qué es lo que se hace cuando no llegas, y también qué se cae primero cuando hay presión. Y muchas veces ese criterio no es tuyo, sino que es asumido.
Por eso puedes tener las mejores intenciones del mundo y aún así acabar viviendo desde el piloto automático de siempre. Por ejemplo, dices, no llego, y automáticamente lo primero que se cae no es una tarea secundaria, sino que lo primero que se cae eres tú. Eso que te hacía bien, eso que te regula, que te devuelve tu energía, como tu paseo, tu clase de pilates, tus estiramientos por la mañana. Y esto no pasa porque seas incapaz, pasa porque el entorno ya tiene su jerarquía de prioridades montada y tú la estás siguiendo sin darte cuenta. Cuando empiezas a mirar el entorno, en realidad estás haciendo algo mucho más profundo y es revisar el criterio desde el que estás decidiendo. Y esa revisión puede cambiarnos los días por completo. Quiero introducir aquí un concepto que para mí ha sido clave en estos años y es el de entornos de inspiración. Para mí un entorno de inspiración es un espacio que estimula los sentidos y que te predispone a potenciar tu creatividad, tu concentración y tu foco. Y esto me parece importante porque muchas veces buscamos inspiración desde lugares de cansancio, como si la inspiración apareciera a base de forzar. Yo hay lugares donde entro y noto que no tengo que forzarme a concentrarme, no tengo que estar peleándome con mi atención, simplemente sucede. Para mí esto ocurre en cafeterías específicas, librerías, espacios cuidados, incluso también ciertas ciudades que activan una parte de mí que en lo cotidiano se adormece. Y esto no lo hago cuando puedo y tampoco de manera aleatoria, sino que lo hago porque entiendo que es un soporte. Si, por ejemplo, voy a escribir el guión de un episodio, una idea, un programa, algo profundo, no lo hago en cualquier lugar. Voy a un lugar específico que tenga luz natural, cierto tipo de sonido ambiente, sensación de espacio vivo alrededor, y ese es el entorno que me sostiene. En mi casa también a veces puedo escribir, pero me gusta alternar. Muchas veces en casa me disperso porque digo, voy a hacer una cosa rápida o me interrumpo sin darme cuenta. En cambio, en el entorno adecuado puedo estar escribiendo 2 horas seguidas con una continuidad que no sale de la fuerza de voluntad, sale de un entorno que no está compitiendo conmigo. Y esto tiene una traducción directa a tu vida porque hay entornos neutros, hay entornos que drenan y también hay entornos que sostienen. Y en una vida en tus términos esto no es un detalle, sino que es una de las bases. Yo veo el entorno como algo compuesto por capas y cada una nos influye de manera diferente. Primero tenemos el entorno físico, donde está la luz, el ruido, el orden, la disposición del espacio. Y a veces parece una tontería, pero te das cuenta de lo diferente que puedes pensar con luz natural versus con luz artificial, con ruido continuo versus con silencio o con cierto tipo de música, o con un escritorio despejado o uno que representa un caos visual. Y esto también depende de la tarea. Yo, por ejemplo, no trabajo igual en cualquier sitio ni para cualquier tipo de tarea. Hay tareas que requieren silencio absoluto o una playlist concreta o sonidos binaurales, como revisar números o resolver temas administrativos, cerrar detalles. Para eso necesito un espacio sin interrupciones, sin ruido, sin movimiento. Pero hay otras tareas que necesitan como esa vida de fondo y esto va por el lado de pensar ideas nuevas, escribir, conectar conceptos y me ayuda a estar en un espacio con algo de movimiento alrededor. También hay tareas que requieren de luz natural sí o sí. Si no hay luz, la energía baja y esto no es psicológico, es físico y pequeños ajustes aquí cambian mucho más de lo que creemos. Luego tenemos el entorno social y es que las personas también regulan nuestra energía. Esto es algo que me llevó años entender. No todas las conversaciones recargan, no todos los vínculos te sostienen. Y la dosis social importa. Por eso es importante también conocerla, porque esto no es algo estándar, sino te tienes que conocer para saber cuál es la tuya y sobre todo para no culparte por compararla con la de otras personas. Hay personas con las que puedes estar horas y sales con más energía de la que entraste, te sientes vista, escuchada, conectada, vuelves a tu vida, a tu casa con más claridad. También hay personas en las que una interacción de 10 minutos o de 1 hora te puede dejar cansada durante todo el día. Y esto no va de que sean malas personas, sino que esas interacciones pueden estar consumiendo algo en ti. Muchas veces también esto está relacionado con si en esos encuentros sientes que necesitas ponerte una máscara para encajar o pertenecer y no te permites ser tú, porque eso consume muchísima energía.
También si tu entorno social está lleno de interacciones que te drenan, por mucho que estés cuidando otras áreas, vas a vivir cansada. Yo a lo largo de los años he ido haciendo cambios importantes aquí para construir un entorno muy intencional y no por inercia. Y este es un tema del que, si interesa, podría grabar un episodio completo porque a veces vemos discursos como muy polarizados en este sentido, ¿no? De quédate si pasa esto, vete si pasa lo otro. Y hay muchos matices donde vale la pena entrar y desarrollar. Luego tenemos el entorno mental y atencional, y es que lo que consumes moldea tu foco. Esto va mucho más allá de sal de las redes sociales, de discursos radicales, no va de lo que está bien o mal, va de entrenamiento, y es que la atención se entrena o hacia la profundidad o hacia la dispersión. Yo esto lo noto clarísimo si paso varios días consumiendo un contenido fragmentado, por ejemplo, reels, stories, titulares, scroll, mi capacidad de concentración baja, me cuesta más leer, escribir o desarrollar conceptos e ideas largas. Y si paso varios días leyendo artículos con profundidad, libros, viendo o escuchando episodios completos, prestando atención, teniendo conversaciones más largas o profundas, aquí mi atención se expande y puedo sostener más. Y esto, de nuevo, no es magia, sino que es contexto. También tenemos el entorno digital. Aquí pasamos más horas de las que creemos y si tienes curiosidad, entra un momento en ajustes del móvil para ver cuál es tu media diaria. Y de nuevo, no se trata de dejar las redes, por ejemplo, sino de elegir cómo quieres estar en ellas. ¿Qué consumes? ¿A quién sigues? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momentos del día y en qué momentos no? ¿Y con qué intención? Porque el scroll, por ejemplo, no es descanso. Yo tengo claro que si entro en Instagram demasiado pronto, mi día cambia. Me cuesta más arrancar, me cuesta más enfocarme. Me quedo más en un modo reactivo en lugar de creativo. Y, por ejemplo, mi móvil Instagram está en una carpeta escondida fuera de la pantalla principal para que no esté a un clic y para que abrirlo requiera un poquito más de intención, aunque esos atajos hay que cambiarlos de vez en cuando porque aunque nos lo pongamos más difícil, nos acostumbramos también a eso si es un camino que reforzamos varias veces en un día. En el fondo, esto es externalizar decisiones. En vez de pedirme a mí misma que resista, diseño el entorno para que decida conmigo. Y cuando haces eso, pues disminuyen los antojos, las distracciones y sobre todo esa sensación de estar todo el día peleándote. Un ejemplo es no tener notificaciones activadas en ninguna red social o en ninguna aplicación y por la mañana no abrir el ordenador ya con pestañas abiertas del día anterior. Yo esto reconozco que para mí no ha sido fácil, pero ha sido un antes y un después, ¿no? El abrir una pestaña nueva y empezar desde ahí. Y esto lo aplico y no es que sea más disciplinada, sino que me estoy quitando fricción. Y de hecho, a menudo la eliminación es el atajo, porque cada cosa que quitas es una decisión menos que te roba energía. Y por último tenemos el entorno simbólico. Este es el que menos se ve y no por eso es menos importante, porque está compuesto de ritmos, de expectativas y de normas que no están escritas. Es lo que se espera de ti, aunque nadie lo pronuncie en voz alta. ¿Qué es lo que pasa cuando dices que no? ¿Qué es lo que pasa cuando bajas el ritmo o cuando te priorizas? Porque hay entornos donde decir que no está bien aceptado, pero también hay entornos donde decir que no genera tensión. Hay entornos donde descansar se ve como algo sano y se apoya y se aprueba, y también hay entornos donde descansar se interpreta como una falta de compromiso. Y eso condiciona porque somos humanos y el entorno, tanto social como simbólico, es algo que nos puede pesar. Esto también es importante y es que no elegimos en el vacío, elegimos dentro de un marco de circunstancias limitadas, moldeadas por contextos que muchas veces no hemos elegido conscientemente, pero esos contextos se pueden cultivar y se pueden transformar. Y ahí está el punto y la buena noticia. Aquí también aparece uno de los errores más comunes, que es intentar cambiar hábitos sin cambiar las condiciones que hay alrededor, cambiar acciones sin cambiar el terreno. Y esto, si lo has experimentado, sabrás de qué te hablo y te habrás dado cuenta de que cuesta muchísimo más hacerlo así. Cuando dejas de observar tu entorno, hay cosas que se cuelan y acaban pareciendo normales. Normalizas estar cansada todo el tiempo, normalizas dejarte para después, normalizas vivir apagando fuegos
o que tu vida vaya siempre por delante de ti y tú corriendo detrás. Y el precio de todo esto es vivir muy por debajo de lo posible, porque tu entorno refleja tu identidad actual, pero también tu zona cómoda. Y a veces no lo cambiamos, no porque no lo veamos, sino porque aunque nos limite, también nos está protegiendo. Nos protege de exponernos, de decepcionar, de sentirnos diferentes o de sostener una transición que no sabemos cómo se va a ver desde fuera. Entonces no se trata de culpar al entorno, sino de ver que el contexto desde el que tomas decisiones está diseñado para sostener una versión de ti que tal vez ya no quieres seguir repitiendo. Así que a veces basta con hacer pequeños ajustes para cambiar todo el terreno de juego, mirando con atención qué parte de tu entorno ya está decidiendo por ti sin que te des cuenta. Yo esto, por ejemplo, lo tengo muy presente. El hecho de ver árboles desde la ventana para mí no es un tema de preferencia o de estética, sino que es regulación. El tener una zona verde cerca no lo considero un capricho, sino que es acceso a mi claridad mental. He sentido en mi cuerpo lo diferente que funciono dependiendo de dónde estoy. Y recuerdo una época cuando estaba en la universidad que pasaba horas en una habitación interior que daba un patio de luz, pues con poca luz, sin vistas, todo muy plano. Y aunque en ese momento no podía ponerle palabras, pues sí que vivía con una sensación constante como de estar encerrada. Y años después, cuando empecé a trabajar y a estar en un espacio con luz natural, cielo abierto, verde cerca, sentí como mi cuerpo empezó a funcionar distinto. Estaba menos alerta, estaba más en calma y más disponible para mí, para lo que hacía, para mi trabajo, también para los demás. También, por otro lado, fui afinando con las personas, con esta parte de entorno social que mencionaba antes. Hoy siento que mi círculo es más reducido, más intencional. Prefiero pocas conversaciones profundas que muchas superficiales, menos interacciones pero más conexión. Y, por ejemplo, antes pensaba que tenía que forzarme a estar como más disponible, a mantener ciertos vínculos por inercia, a cumplir con lo que se esperaba, y ahora lo veo totalmente diferente, porque si yo no estoy bien no voy a sostener nada, ni mi vida, ni mi trabajo, ni mis relaciones. Y están también esos pequeños detalles del entorno que decíamos, de la luz, de los colores, de las texturas. El móvil, por ejemplo, fuera de mi vista cuando necesito foco, y no en silencio en la mesa, no boca abajo, sino fuera, porque aunque no lo mires, el saber que está ahí te está ocupando atención. También he aprendido a poner un límite entre cuando estoy creando y cuando estoy consumiendo a nivel de redes sociales, porque esto también lo cambia todo. Si empiezo el día consumiendo, ya sean redes, titulares, que el mundo, entro en modo reactivo, disperso, no me centro. Sin embargo, si empiezo desde un lugar de crear, de escribir, de pensar, de construir, voy a entrar a otro lugar que es más de presencia, más mío. Y por supuesto, esto no se trata de hacerlo perfecto. Hay días que me pierdo, hay días que el entorno gana y días que me dejo llevar. Y la diferencia es saber qué es lo que está pasando y poder volver a ajustar. Así que cuantas menos decisiones pequeñas tengas que tomar para sostener lo importante, más energía te queda para elegir de verdad. Y un entorno bien diseñado hace exactamente eso. Y es que te devuelve el poder de elección. Te voy a dejar con una pregunta sencilla pero muy potente si decides respondértela, y es: si dentro de 3 meses tu entorno sigue siendo exactamente el mismo que ahora, ¿qué decisiones crees que vas a seguir tomando? Dale espacio a esta respuesta, no la respondas rápido, escúchate, escríbela, porque muchas veces buscamos resultados distintos, pero seguimos sosteniendo las mismas condiciones que nos llevan al mismo lugar. Y cuando esto realmente se entiende, se integra, se abre una puerta, y no es la puerta de exigirte más, sino la de diseñar mejor. Diseñar a favor de ti y no en contra, diseñar para que te sea más fácil elegirte y diseñar para no depender solo de la fuerza de voluntad cada semana. Cuando el entorno cambia, decidir deja de sentirse como una pelea constante, y no porque tú te transformes de un día para otro, sino porque el contexto deja de ponerte obstáculos. Y desde ahí, poco a poco, todo empieza a tomar forma, el tiempo, la energía, el criterio desde el que estás eligiendo,
y esa sensación real de estar habitando tu vida en tus propios términos. Si este episodio te tocó, quédate con esto, y es que hay momentos en los que sumar más ideas ya no aporta claridad y lo que marca la diferencia es tener un marco donde aterrizar lo que ya sabes, adaptado a tu semana, a tus límites, a tu ritmo, a tu dosis social y a tu vida real. Y esto es lo que trabajamos en profundidad dentro de tu semana en tus términos, diseñar el contexto para que tus decisiones se sostengan sin forzarte más. Te dejo el enlace en las notas del episodio para que puedas ver todo lo que trabajamos allí. Y si pensaste en alguien mientras escuchabas este episodio, envíaselo porque a lo mejor es justo lo que necesita escuchar hoy. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.